Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vlog. Para los que no me conocen, mi nombre es Narieska, soy artista plástica y en el día de hoy me vas a estar acompañando un rato a seguir pintando esta obra de arte que está aquí. Quiero darle la bienvenida a los nuevos suscriptores del canal que sé que han llegado por los shorts donde he estado pintando esta obra. Y no, esto no es un vlog solo de pintura. Tengo un canal de pintura donde ahí les muestro algunos procesos de obras completas o algunos fragmentos. El enlace lo pueden encontrar en la descripción del canal o se los dejo por aquí abajito también en la descripción de este video. Pero sí, algunos momentos también los comparto con ustedes mientras que pinto, porque necesito ocupar tiempo pintando los cuadros y como bueno, algunos ya saben, yo soy mamá, estamos de vacaciones, el niño en casa y hay que emplear el tiempo también en otras cosas, irse a la playa. Y bueno, esta serie de cosas que nos ocupa mucho tiempo, así que cada vez que tengo un ratito pues me siento a pintar, si no, no termino. Y bueno, con esto que les quiero decir, quiero también hablarles un poquito sobre el canal, sobre todo para aquellas personas que no lo saben. Aquí en el blog van a encontrar una serie de cosas diferentes, ya me irán conociendo poco a poco. También los invito a que vean algunos de los videos anteriores, sobre todo los del principio, donde también les cuento cositas y los llevo a pasear a algunos sitios donde también les cuento algunas historias de los sitios que he visitado. Y es que, corazones, a mí me gusta hacer muchas cosas. A mí me gusta cocinar, bordar, coser, tejer, pintar, pero bueno, sobre todo pintar. Y como pueden ver, hay muchas obras de arte aquí, más otras que se las enseñaré en otro momento. También pueden encontrar el enlace de Vinted en la descripción del canal, y se los dejo siempre en la descripción de cada video, porque si tienes acceso a esta aplicación de Vinted, pues ahí puedes encontrar algunas de mis obras que están a la venta. Los invito a que vean algunos de los videos anteriores. Les invito a suscribirse, es darle solo al botoncito de suscribirse y me vas a ayudar un montón, ya que no es un secreto que me gustaría monetizar el canal y para eso necesito vuestra ayuda. La ayuda de que se suscriban, de que vean el video hasta el final, que compartan, que comenten y bueno, que me ayuden un poquito a crecer en esta comunidad, ya que llevo algún tiempo con el canal y estoy un poco estancada, así que así también me van a motivar para seguir creando contenido para ustedes. Y bueno, aquí estoy pintando este árbol de jacarandas. Ya les he comentado en el blog anterior que voy pintando capa sobre capa, es pintura al óleo, así que a veces tengo que dejar 2-3 días, depende que se seque alguna parte, para seguir pintando por encima. Y bueno, así es que voy creando esta obra de arte. Hubo una suscriptora que me comentó en un short que había puesto sobre la pintura, donde yo había puesto primeras capas y me puso primeras punto suspensivo. Yo le di la explicación y le dije que primeras, ya que la pintura al óleo se va pintando capa sobre capa. Primero hacemos una serie de manchas de un tipo boceto y luego uno le va dando forma y va evolucionando la obra. Pero bueno, yo sé que muchas personas no lo saben y quizás como la obra no está terminada y ella vio todo muy pintados, pensó que se iba a quedar así y no lo sabía. Así que si tienen alguna duda también de pintura, pues también me lo pueden poner en los comentarios y yo ahí les estaré comentando. Corazones, estoy poniendo un poco de pintura en la paleta porque me hace falta. Y bueno, mientras voy hablando un poquito con ustedes, si no han visto los anteriores vlogs y eres nuevo en el canal, pues bueno, yo les comenté que había pasado la época de los árboles de jacarandas que tenían flores y me encanta ese árbol, por eso decidí pintar uno. Y bueno, me he embollado un poco pintando este, y lo que voy a hacer es que cuando pinte este, que es un paisaje en el campo, en una pradera, pues voy a pintar otro diferente. Van a ser también árboles de jacarandas, pero lo voy a pintar como a la orilla del mar. O sea, ustedes saben esas playas que hay, que está el mar
un tramo de arena bastante blanca, y bueno, hay algunos árboles ya donde empieza un poco de vegetación. Pues no sé, yo voy a inventar ahí un poco, tengo más o menos la idea, y mi idea es poner como que lo que hay en la zona donde empieza la vegetación son unos árboles de jacarandas y pintar otros al fondo. Vamos a ver cómo sale. Yo la idea la tengo, pero bueno, vamos a ver si la logro llevar a cabo. Así hago uno estilo campestre y otro estilo mar, y así es diferente. Así que me van a estar acompañando también seguramente un poquito cuando vaya a pintar el siguiente. Y es que necesito otro color para crear el color de las flores de las jacarandas, que tengan como un poquito de rosa, aunque las flores de jacaranda son moradas, pero bueno, yo lo mezclo con azul y el morado, y así queda más bonito. Me gustaría mucho que compartieran mi contenido con los demás para así llegar a más personas. Y bueno, recuerden que mis obras siempre las van a encontrar de momento en Vinted. En Vinted lo pueden encontrar, y bueno, ahí habrá de todo, obras más grandes, más pequeñas, ideales para hacer un regalo, para decorar el hogar. Y bueno, pueden echarle un vistazo, así también ven los precios. Y ya saben, cualquier cosa pues me pueden escribir también. Y es que, corazones, cuando estás 24/7 con un niño y haciendo las cosas de la casa y saliendo y quedando con amistades y tantas cosas que queremos hacer en el día, pues hay que organizarse muy bien para poder hacer otras cosas, como es el caso de pintar. Yo para pintar pues tengo que tener todo organizado, porque si no, no doy abasto. Pero bueno, yo me organizo porque basta que uno quiera, y si uno quiere, uno puede. Me encantaría ir más adelante, nada más que tenga el chance, a una playa y pintar un cuadro de mar. Seguramente si lo hago me van a estar acompañando. Solo que para pintar un cuadro al natural, o sea, al aire libre, pues a mí no me gusta mucho llevar óleo, sobre todo si vas a la playa, porque en la playa está la arena, el aire que viene con arena, y es un poquito engorroso. Así que si voy a pintar un mar un día que vaya a la playa, pues me llevaré acrílicos, porque el acrílico se seca. Eso es otra. Si pintas un cuadro al óleo, pues no se te va a secar. Así que también tienes que tener mucho cuidado al transportarlo, porque se te puede estropear la pintura y también se te puede pintar otra cosa. Así que el acrílico es una buena opción. Aquí en el canal hay un blog donde creo que es en el de Torrox. Si lo buscan lo van a poder ver. Está el de Nerja. Les mostré Nerja. Si les gustaría verlo, pues lo pueden buscar en el canal. Y también un día que pasamos en la playa de Torrox, y allí estuve pintando unas piedras con acrílico, y es muy original, muy bonito, una forma también de pasarla bien, sobre todo cuando vamos a pasar el día, que estamos mucho tiempo, pues una manera también de relajarse. Así que si eso les gusta, si les gusta pintar y van un día a la playa donde haya piedras, pues pueden hacerlo, les va a gustar. Se llevan unos tubitos de acrílico o la pintura que tengan y pueden pintar las piedras, y está muy bonito. Y bueno, creo que lo tengo todo preparado para seguir pintando el césped. Las flores todavía no están pintadas, o sea, no están terminadas, le falta mucho más. Quiero hacer otras ramitas, por aquí tengo que hacer un poco de luz, falta bastante. Yo les he comentado otras veces, yo me demoro bastante para crear una pintura, sobre todo si es algo grande. Además que soy muy perfeccionista
y hasta que yo no lo encuentre perfecto para mi gusto, pues no paro de pintar y arreglar por aquí, arreglar por allí, otra capa, y vamos a dar un poquito de luz. Y bueno, así somos los artistas, nos tiene que gustar a nosotros. Inclusive seguramente habrá alguna pintura que, aunque ya no la hagamos más nada, nos quedemos pensando en que si lo hubiera hecho esto. A veces no estamos totalmente convencidos. También va en la personalidad. Yo, como les he comentado, no soy una persona que deja las cosas a medias. Yo lo termino todo. No me gusta dejar nada a la mitad. Y bueno, aquí me van a acompañar ahora a pintar un poquito el césped. Antes de pintar, les voy a recordar que se suscriban en el botoncito. Está aquí abajo, el botoncito rojo, y es sencillito. Darle al botoncito y ya estás suscrito. Y si me quieres comentar, pues yo feliz y contenta. Bueno, aquí la cuestión es que yo estoy haciendo algo de sombras. Se ve bien. Bueno, ahora yo, si acaso, los pongo un poquito más cerquita. Estoy haciendo algo de sombras para que parezca un césped natural. Y los césped así del campo no son totalmente de un mismo color, ni están tan podados así parejitos, sino más bien hay hierbita, y eso es lo que yo quiero hacer, un césped con hierbas. Así que yo voy haciendo pequeñas pinturitas de distintos tonos y ya van a ver cómo se va a ir transformando. Además de hacer varias capas, enriquece mucho la pintura, se los he comentado otras veces. Haciendo un pequeño paréntesis, les voy a mostrar algunas obras que tengo realizadas y que no las han visto porque no las tengo aquí a la vista. Son óleos sobre lienzo, lienzos de la mejor calidad, y bueno, son variadas, ya que yo no tengo un gusto específico a la hora de pintar. Simplemente pinto lo que me gusta y sobre todo naturaleza. También en algunas obras le doy un toque de fantasía. Disfruten de estas obras y me gustaría que me dejaran en los comentarios si te gusta mi arte, y de estos cuadros que te he mostrado, ¿cuál es el que más te ha gustado?
aquí como han podido ver le he dado un poco más de luz a esa zona del lienzo. Y bueno, mi intención es dándole más luz a esta zona y proyectar la sombra en este lado. Ahora le voy a dar un poco de luz a la zona donde van a estar las flores caídas del jacarandas, ya que yo lo último del cuadro que voy a dejar va a ser la parte de arriba. Así que voy a ir dándole un poquito más de colores, lo que es al césped. Y bueno, le voy a dar un poquito de luz a la zona donde están las jacarandas. Así que acompáñame otro ratito mientras que le doy un poquito de luz a la zona donde se van a caer las flores. Ahora que le voy a dar la claridad a esas flores caídas, pues luego la perfeccionaré un poquito más. Y es que lo quiero hacer ahora porque luego cuando siga pintando el césped, pues habrá algunas ramitas, algunas hierbitas que van a ir entre las flores para dar ese efecto natural de cuando se caen unas flores encima del césped y no cubre totalmente todo, no es un manto. Así que bueno, vamos a ver cómo se va realizando. Como ustedes pueden ver, yo no tengo una imagen en la que me estoy fijando, voy teniendo ideas, todo va en mi cabeza. Y es que para pintar hay que tener un poquito de noción, de haber visto paisajes, de ver cómo es el efecto de las hierbas en el campo y cómo va todo. Entonces si uno observa mucho eso, pues ya se te queda en la mente y más o menos pues ya tenemos una idea básica de cómo realizarlo. Así que bueno, lo voy a seguir haciendo y ahora después sigo hablando un poquito con ustedes. Miren, corazones, a todo esto le he dado un poco de luz y he ido dándole forma así un poquito de hierba. Esta zona me falta, todavía aquí tengo que trabajar más ya que esta zona no la he pintado. Y bueno, he ido marcando un poco lo que son las flores caídas. De todas maneras, también les iré dando otra formita según vaya haciendo más la hierba, pero lo dejaré para el final. Y bueno, he querido compartir con ustedes un poquito eso. He querido simular aquí para ver cómo se veía y creo que lo voy a hacer en alguna zona. Como unas florecillas pequeñitas azules. De todas formas aquí no se notan mucho ahora, se notarán más adelante. Pero sí, en algunos lugares de este césped voy a colocar algunas florecillas. Pero no muchas porque aquí el centro de todo, el protagonismo lo tiene las flores del árbol que aún no están, como les dije, y estas que están caídas. Entonces no puede estar muy poblado de flores porque si no, no se va a ver bonito. Así que solo en algunos lugares algunas pequeñas florecillas. Bueno, corazones, espero que se hayan entretenido un poquito conmigo viéndome pintar. Y bueno, a la vez que he estado pintando les he ido explicando un poquito cómo es que lo he realizado. Me gustaría que me dejaran en los comentarios si les gustaría que más a menudo hiciera este tipo de vlog pintando algunas obras, otras diferentes. Y bueno, si les gusta cómo está quedando, si les gusta la pintura, porque seguramente a algunos de ustedes les gusta. Y bueno, nada, solo me queda darles las gracias si han estado hasta este punto del video.
Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, que le des al botoncito corazón que está aquí abajo, es solo darle al botoncito. Y los invito también a ver los vlogs anteriores para que vayan conociéndome un poquito más. Y apóyenme para ver si crece el canal, que es muy importante. Así que nada, les doy un abrazo, les deseo una semana maravillosa y los espero en el próximo vlog. ¡Chao!